Mi nombre es Philippe de Montebello, o Philippe de Montebello en inglés, la pronunciación inglesa. Yo soy de origen francés, pero ciudadano norteamericano. He pasado toda mi vida con la historia del arte y los museos. Yo fui durante 31 años director del Metropolitan Museum de Nueva York y ahora patrono de honor del Museo del Prado. No me gusta hablar de arte, me gusta... es por eso que no estoy escribiendo muchos libros, no me gusta, no puedo hacerlo. Para mí, mirar un cuadro es hacerlo en silencio. Compartir con... No me interesa. Lo he hecho porque fue mi trabajo, pero sin placer. He viajado mucho en España durante los años y siempre cuando estoy en Madrid, para mí estaba normal visitar el Museo del Prado. Escoger entre Goya o Velázquez o Antonello da Messina, es imposible para mí. Todas las obras son diferentes, tienen caracteres diferentes. La mayoría de las obras, las de Rubens también en el Prado, son de muy alta calidad. Y eso explica un poco lo que hacía muchos años después en el Metropolitan, es interesarse en todas las artes de un alto nivel de calidad. Yo no puedo escoger una obra más importante que otra, porque de un día al otro nosotros cambiamos y nuestra respuesta a la obra cambia. Hay tantas obras extraordinarias en Prado, las obras de Tiziano también. No puedo escoger, hay centenares de obras importantes. No sé lo que hacen la gente de hoy, pero yo voy en el Prado a ver una docena de obras y me voy. No es cuestión de ir de una obra a otra, eso es hacer un catálogo, una lista. No es ver con profundidad y con curiosidad la obra. Hay que pasar tiempo enfrente de una obra de arte. Hay que penetrarla en todos sus... El resultado es una visión y una manera de visitar todos los museos como el Prado y otros de manera diferente, siempre con idea de comparación, que el color de las paredes lo habría hecho diferentemente, las obras colgadas de una manera diferente de un museo al otro. Yo me interesa en la etiqueta del museo, de si es una donación o cuando lo ha adquirido el museo. Cosas de museografía me interesan ahora, más que un visitante normal. Cómo está la sala, cómo está la luz, todas esas cosas. Si los cuadros son demasiado limpiados o no bastante, o estos tipos de cosas me interesan. No, en general no interesa al público en general, ¿y por qué lo interesaría? Los patronos no son el director. El director maneja todo, pero el papel del patronat, de los patronos, es de verificar que estamos sobre el buen vía, que se hacen las cosas según los principios del museo. Es todo. Y también ayudar un poco con dinero
El presupuesto no está cubierto totalmente por las donaciones del gobierno, entonces es importante para los amigos del Prado, para las empresas, todos los ciudadanos, todos los madrileños, los españoles, establecer una relación de como un otro niño, que es algo que es importante para la vida del país y para la suya. El Prado no ha cambiado tanto, con excepción de la ampliación. Lo que ha cambiado son los programas, es la manera de comunicar con los visitantes, sea en el museo, sea en el internet o con los medios electrónicos y todo eso. Pero el Prado mismo, la Gran Galería, las grandes salas no han cambiado y no deben cambiar. Es un museo, es una colección real. La organización de las salas puede cambiar de vez en cuando. Antes de la ampliación fueron grandes exposiciones en la sala central, en la Gran Galería, muy interesantes, con intercambios con las salas secundarias y se podían ver las conexiones entre las obras, pero en general no cambia tanto el Prado y es una de sus fuerzas, porque cuando las obras son de tan alto nivel, cambiar por qué, para cerrar el día solo, eso no vale. Y no lo hace el Prado. El Prado es un museo que tiene gran conciencia de su historia, de su carácter, que es una colección real, que no es un museo enciclopédico. Hay muchos artistas que no están representados. Es el carácter del museo. Muchas obras del arte español, es un museo nacional. El público es una palabra, no es una cosa real. ¿Qué es el público? Cada persona ve las cosas de manera diferente, depende de su nivel de educación, depende de su actitud en general a las cosas. Entonces, lo que debe hacer un museo, lo hace bien el Prado, es crear llaves para entrar en las obras. Hay que siempre hacer cosas que intrigan un público muy diverso. Pero cada persona está buscando diferentes cosas y responde a las obras de manera diferente. Yo puedo pasar mucho tiempo frente al Antonello da Messina, el Cristo con dos ángeles. Otras personas dan una ojeada y pasan. Puedes escoger, puedes ir rápido o lentamente. Para mí no importa, es abierto. Las salas están así, están colgadas las obras y lo que hace el público es su privilegio para mí. El museo no debe dictar siempre toda la manera en que se hacen las cosas, pero permitir con la instalación muchas variedades de posibilidad de encontrar las obras. En las salas estás frente a un cuadro y es verdaderamente el cuadro que Felipe IV había tocado en su comedor, o no sé qué. Es la obra, es la verdadera obra. Es la comunicación directa con el artista a través el tiempo, pero con la obra misma.
con la obra en virtual reality sobre la pantalla, se puede ver muy bien también, se puede ver muy a menudo mejor, porque el ojo no puede agrandizar las cosas, no tenemos físicamente no podemos hacer lo que hacen los medios, y eso es muy útil. Frente al jardín de las delicias del Bosco, es difícil verlo en el Prado. No se puede ir muy cerca, porque es peligroso con mucha gente, lo entiendo, y hay tantos detalles, tantas cosas. Se puede pasar una hora frente a este cuadro. Entonces, para mí, estar sentido en una silla confortable, con mi puro, con un jerez, y ver la pantalla y los detalles, yo sé que es una experiencia diferente, pero es una muy buena experiencia. Y eso es el más grande cambio para mí desde no sé cuántas decenas. Es la posibilidad de ver en high definition las obras. Y falta la cuestión de la autenticidad, que se puede encontrar solo en el museo mismo. Falta la cuestión de las comparaciones inmediatas que se hacen, porque el ojo puede pasar de un cuadro al otro, pero yo no soy contra los medios electrónicos. Para mí el gran reto de los museos es no cambiar y no jugar al juego de vamos a hacer cosas divertidas para la diversión del público. Eso no. El mensaje del museo puede estar, la difusión del museo a través de los medios electrónicos. Eso es importante hoy. No lo estaba hace 10 años o 20 años. Pero ahora sí. Pero eso no cambia nada en las salas. Las obras de arte, eso no se cambian. Pero hay high definition y se pueden ver las cosas, y lo hace el Prado con los detalles de los cuadros. Eso es buena cosa. Pero eso no es una intervención en las salas. Es un medio. Las cuestiones de los museos y el entretenimiento son cosas de la actitud del museo, no del público. Es el mensaje que envía el museo. El museo debe proyectar un mensaje de seriedad, pero también que se puede encontrar una experiencia muy, no solo de alto nivel intelectual, pero visual y excitante. Las obras en primero son cosas visuales y que reflejan las pasiones de los artistas, no es solo cuestión de historia. Si las personas vienen y salen con un sentido de placer, es bueno, y aún mejor si salen con el sentido que deben regresar.